Así era la vida en la antigua Roma. ¿Cómo era realmente la vida en la antigua Roma? Más allá de los gladiadores y las conquistas, esta civilización nos dejó un legado impresionante. Hoy, exploraremos cómo vivían los romanos, sus costumbres, sus inventos, y hasta sus comidas favoritas. Prepárate para un viaje al pasado. La ciudad de Roma. Roma era el corazón de un imperio que abarcaba 3 continentes. Con más de 1 millón de habitantes, la ciudad era una metrópolis bulliciosa. Sus calles estaban llenas de comerciantes, soldados y esclavos. En el centro, el Foro Romano era el lugar donde ocurría todo: mercados, discursos políticos y juicios públicos. ¿Sabías que los romanos inventaron las aceras y los pasos peatonales? Así protegían a los ciudadanos del tráfico de carros. La vida cotidiana de los romanos. En casa, la vida dependía de tu clase social. Las familias ricas vivían en grandes villas con jardines, mientras que la mayoría de los romanos vivían en insulae, edificios de apartamentos pequeños y muchas veces peligrosos debido a los incendios. Para los romanos, la comida era sencilla pero deliciosa. Su plato más típico era el pulse, una especie de papilla hecha de harina de trigo. Los ricos, sin embargo, disfrutaban banquetes extravagantes con platos como lenguas de flamenco y erizos de mar. ¿Sabías que los romanos comían acostados en sofás durante sus banquetes? Era una señal de lujo y relajación. Para relajarse, visitaban las termas, que eran mucho más que simples baños. Eran un lugar para socializar, hacer ejercicio y hasta cerrar negocios. Entretenimiento y cultura. El entretenimiento era esencial en la vida romana. El Coliseo albergaba espectáculos brutales como las luchas de gladiadores y la caza de animales salvajes. Sin embargo, el evento favorito de los romanos eran las carreras de carros en el Circo Máximo, que podía albergar hasta 250.000 personas. Los teatros también eran muy populares. Las comedias y tragedias reflejaban temas de la vida cotidiana y a menudo incluían humor político. Además, los romanos eran grandes lectores y escritores. Su amor por la literatura nos dejó obras inmortales como las de Cicerón, Virgilio y Ovidio. Religión y creencias. La religión estaba presente en cada aspecto de la vida romana. Adoraban a una multitud de dioses, como Júpiter, Marte y Venus. Además, creían en los espíritus domésticos, llamados lares, que protegían sus hogares. Con el tiempo, el imperio adoptó nuevas religiones, siendo el cristianismo una de las más influyentes. De hecho, Roma se convirtió en el centro del cristianismo con el tiempo. La antigua Roma fue una civilización que marcó un antes y un después en la historia. Su vida cotidiana, llena de innovación, cultura y curiosidades, sigue fascinándonos hoy en día. Desde sus calles bulliciosas hasta sus banquetes extravagantes, los romanos dejaron un legado que aún podemos ver en nuestro mundo moderno. Y ahora te pregunto, ¿qué aspecto de la vida romana te sorprendió más? Hasta la próxima. Esto es ¿Sabías que? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Un día en la vida de un antiguo egipcio. Viajeros del tiempo, bienvenidos al antiguo Egipto. Hoy te llevaré a recorrer un día en la vida de esta fascinante civilización, desde sus majestuosas ciudades hasta sus rituales diarios. Ponte cómodo, porque estamos a punto de viajar 4000 años al pasado. La vida cotidiana en el antiguo Egipto. Imagina una ciudad llena de vida. Calles con mercaderes vendiendo papiros, especias y oro. Las ciudades más importantes, como Menfis o Tebas, estaban llenas de templos gigantes y palacios majestuosos. Pero no todo era lujo. Había barrios llenos de casas de adobe donde vivían artesanos y campesinos. Los egipcios usaban el Nilo como la principal autopista para transportar mercancías. El río Nilo era el corazón de la vida egipcia. Sin él, las ciudades no habrían sobrevivido. ¿Te gustaría vivir en una ciudad egipcia antigua? ¿Sabías que los egipcios fueron pioneros en los contratos laborales? Los obreros que trabajaban en las pirámides tenían derecho a raciones diarias de pan, cerveza y ajo como pago. Incluso hacían huelgas cuando no recibían lo prometido. ¿Te imaginas una huelga en la construcción de una pirámide? El día de un antiguo egipcio comenzaba al amanecer.
Desayunaban pan y cerveza ligera, sí, cerveza en el desayuno. Luego, los campesinos iban al campo, los escribas a las escuelas de escritura y los artesanos a sus talleres. Y el faraón, él era considerado un dios viviente. Pasaba sus días organizando obras gigantescas como las pirámides o templos. Dato curioso. Los escribas eran muy respetados, ya que muy pocas personas sabían leer y escribir. ¿Sabías que los egipcios usaban maquillaje tanto hombres como mujeres? Protegían sus ojos del sol. La religión era el núcleo de todo. Los antiguos egipcios creían en dioses como Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios del más allá. Cada ciudad tenía su propio templo dedicado a una deidad. La vida después de la muerte era muy importante. Las tumbas estaban llenas de comida, joyas y hasta juegos de mesa, para que el difunto estuviera cómodo en el más allá. Dato curioso. El libro de los muertos era una guía para ayudar a las almas a navegar el más allá. Y no podemos olvidar sus increíbles logros. Construyeron las pirámides de Giza, inventaron una forma temprana de medicina, crearon un calendario solar y desarrollaron la escritura jeroglífica. Dato curioso. Se cree que los obreros que construyeron las pirámides eran trabajadores asalariados, no esclavos. La medicina egipcia estaba sorprendentemente avanzada. Usaban miel como antiséptico. Conocían técnicas para tratar fracturas y hasta realizaban cirugías simples. Incluso escribieron uno de los primeros textos médicos de la historia, el papiro de Ebers. Los egipcios fueron pioneros en medicina. ¿Lo sabías? ¿Sabías que los gatos eran animales sagrados en el antiguo Egipto? Eran considerados protectores del hogar y representaban a la diosa Bastet, la diosa del amor y la protección. Hacerle daño a un gato era considerado un crimen gravísimo. Estoy seguro que amas a los gatos. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más increíbles de la historia. Sus conocimientos y cultura siguen fascinándonos hoy. ¿En qué época histórica te gustaría vivir? Esto es ¿Sabías que?